Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema El siervo elegido. Esto es basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 15 al 21. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque Él es tu siervo y Él cumplió toda tu voluntad a tal punto que entregó su vida por un mundo caído y pecador, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendito eres. Que este estudio, además de glorificar tu nombre, también bendiga a todos aquellos que lo vean. Gracias. Amén. Nuestro Señor Jesucristo empieza a ser rechazado por los líderes religiosos de Israel. Tanto los fariseos como los escribas o maestros de la ley confabulan en contra de Él, rechazándolo de una manera abierta, consciente, deliberada y frontalmente. Entonces, vamos a ver nosotros que para introducir nuestro tema, vamos a leer el versículo 14 del verso 12 y posteriormente vamos a leer la sección del 15 al 21. Leamos. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era Él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de Él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa. Nuestro Señor Jesucristo, pues, sabiendo que los malvados fariseos y escribas hacen un complot para matar al Señor, Él sale de esa región porque sabe que su tiempo no se ha cumplido. No es que le tenga el temor de lo que puedan hacer a su persona, puesto que sabe que Dios, el Padre, lo cuida y aún hasta los cabellos de su cabeza los tiene contados. Pero Él sabe que no ha llegado su tiempo y que todavía Él debe de predicar el Evangelio a muchas más personas. Entonces, empecemos leyendo nuevamente la sección y vamos a hacer algunos comentarios. Empezamos entonces con el versículo 15. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Nuevamente les comento a ustedes, Él es Dios verdaderamente y hombre verdaderamente. Y en su divinidad, Él sabe absolutamente todo lo que acontece en toda la creación, en el universo entero. Y lo que estas personas estaban pensando no eran ajenas a Él. Dice la santa palabra de Dios que aún no tenemos nosotros la palabra formulada en la boca. Todavía no completamos la oración y Dios ya la sabe toda. Y que nuestros pensamientos Él los conoce desde lejos. Y que no importa dónde vayamos o querramos ir, Dios
está siempre presente. Si dice la palabra, nos vamos al Seol, ahí está Él. Y si vamos a la cumbre más alta, ahí está Él. Aún si tomamos las alas del horizonte, ahí está Él presente. Así que bueno, Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia y en su omnipotencia, Dios plenamente, verdaderamente está en Jesús. Así bueno, vamos a leer cómo en el Evangelio de Juan dice lo siguiente: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Jesús ya sabía que iba a morir antes de la celebración de la Pascua. En esa Pascua, Jesús iba a ser sacrificado como el Cordero de Dios para el pecado del mundo. Y así Jesús, en el momento en que los fariseos y escribas traman su muerte, Él sabe esto y sale de esa región. Sigamos leyendo el verso 15. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud. ¿Y qué pasó? Sigamos leyendo. En Mateo 12:16, Jesús sana a los enfermos y les dice que no comenten, que no digan, que no expliquen, que no pregonen que Jesús es quien los sanó. Sigamos leyendo. Pero les advirtió que no revelaran quién era Él. Y esto Jesús lo hacía muy posiblemente por varias razones. Una de ellas, que la gente no buscara a Jesús como un milagrero, como una persona que hacía milagros, sanidades, prodigios y ya. No, Jesús deseaba que lo buscaran como su Redentor, como su Salvador del alma y del cuerpo. Pero primeramente del alma, que es lo más importante que el hombre tiene. Y posiblemente también Jesús pedía que la gente fuera discreta para que de esta manera, Él sabía, los líderes religiosos no se enfurecieran contra Él y tramaran matarlo, puesto que todavía no había terminado su ministerio. Entonces vamos a ver cómo Jesús dice en el mismo Evangelio de Mateo a aquel hombre que es sanado de la lepra. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Al leproso le dijo, no digas a nadie. Sin embargo, bueno, pues la gente emocionada, alegre, contenta, jubilosa de que Dios la había sanado, proclamaba a los cuatro vientos que Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo bendito, la había sanado. Y esto provocaba que grandes multitudes lo estuviesen esperando en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, para que Él los sanara y les hablara del Evangelio. Y Jesús ya no podía entrar a las ciudades, entonces tenía que quedarse afuera en los campos. Bueno, ahora vamos a ver otra cita en la que se nos dice lo siguiente. En Mateo 9:30, entonces sus ojos de este hombre enfermo se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie. Y bueno, la misma situación. Salieron y lo promulgaron por todos lados. Entonces Jesús aquí sabe que su tiempo está cerca y Él se apresura compartiendo el Santo Evangelio, sanando a todos los enfermos de esas regiones por donde Él pasaba. Sigo leyendo.
En Mateo 12:17 dice lo siguiente: con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. ¿Con qué eso? Pues con que él venía predicando el evangelio y sanando toda enfermedad. Pero además él no pregonaba en las calles su presencia. Él no voceaba que iba a ir a tal o cual pueblo, sino que él era muy discreto. Él, por decir así, andaba de una manera sigilosa, cuidando de no producir una gran expectación, porque lo que le interesa a Jesús, y digo le interesa porque todavía así es que Él desea que nosotros andemos en fe en su nombre, en fe en su obra, y no buscar de Él el milagro, la sanidad, el bienestar físico, sino espiritualmente. Qué pena que en muchas campañas evangelísticas se habla acerca de que ven por tu milagro, ven por tu sanidad, ven por tu beneficio, ven por tu prosperidad, porque Jesús lo que desea es que sea salva la persona, que su espíritu, alma y cuerpo sean redimidos, comprados por Jesús y tengan vida eterna, porque esta vida se acabará y la prosperidad que se pueda tener, la salud que se pueda tener, se acabará. Entonces, bueno, sigamos leyendo. Miren a mi siervo, dice Mateo capítulo 12, verso 18, refiriéndose a la profecía de Isaías en el capítulo 42, que es muy parecida a la versión de la Septuaginta. Se escribió así en griego, el griego koiné, el griego antiguo, el griego con que se escribió la Biblia. Es muy parecida esta profecía casi textual de lo que dice Isaías en 42, y Mateo la toma para decir que se cumple en Jesucristo. Y vamos a explicar, vamos a mostrar que así es. Entonces, dice, miren a mi siervo. Dios se refiere a Jesús ya en Isaías capítulo 42, 700 años aproximadamente antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba hablando de Jesús. Miren a mi siervo. Este siervo era como un criado de alto rango, un mayordomo que cuidará de los bienes del Padre. Y tan íntimo es que venía siendo como un hijo. En este caso, es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el unigénito eterno de Dios, que se hizo hombre, tomó cuerpo humano y se hizo siervo. Y vamos a ver en Filipenses que este siervo se humilló a tal grado que murió en la cruz, una muerte maldecida. Vamos a leer entonces Filipenses 2 del 6 al 8. Aunque era Dios, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aunque Jesús era Dios en la eternidad, el Hijo unigénito del Padre, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Dejó su gloria y entonces tomó cuerpo humano. Se humilló, haciéndose como uno de nosotros. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, de un siervo, nacido de mujer, como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían
los criminales. Entonces, el Señor Jesucristo, Él se humilló y se hizo un siervo, un esclavo, obediente en todo al Padre. Y entonces por eso Dios dice, miren a mi siervo. Vamos a leer entonces la siguiente parte del versículo 18. Miren a mi siervo, al que he elegido. Los estudiosos en la época de nuestro Señor Jesucristo sabían muy bien que el Cristo era el elegido de Dios, que el Mesías era un ser especial, elegido, ungido por Dios para ser el Rey de Israel. Y así lo dicen los sacerdotes cuando ven que Jesús está en la cruz del Calvario y se refieren a Él como el elegido. Leamos cómo dice entonces Lucas, capítulo 23, 35. La multitud observaba y los líderes, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas se burlaban de Él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Ellos sabían que el Mesías de Dios era el elegido. Tristemente, no reconocieron a su Mesías, el elegido. Pero sabían que el Mesías tenía que ser el elegido. Y Dios así lo dice. En Isaías 42 dice que Él, Jesús, es el elegido. Sigamos leyendo. Entonces, el elegido, Él, el elegido, es mi amado, dice Dios, quien me complace. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo siempre complació al Padre. Y este siempre significa desde la eternidad, cuando el Hijo estaba con el Padre y con el Espíritu Santo antes de cualquier creación, siempre complació al Padre. Y ya estando en su humanidad, siempre complació al Padre. Entonces vamos a ver cómo cuando Jesús es bautizado, Dios habla desde el cielo y dice lo siguiente: y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo, quien me da un gran contentamiento. Y ahora vamos a leer cuando en el monte de la transfiguración Jesús rasga por un momento el velo de su carne y permite que sus discípulos, sus apóstoles, sus amigos, Pedro, Juan y Jacobo, vean la gloria majestuosa del Hijo de Dios, juntamente con Moisés y Elías. Y Pedro está alegre diciendo, oh Dios, qué bueno que estamos aquí, haremos un enramado, un tabernáculo para ti, para Moisés y para Elías. Y está hablando Pedro cuando se oye la voz del Padre. No había terminado de hablar Pedro cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, contentamiento. Escúchenlo a Él. Ah, bendito Dios. Entonces Jesús es el amado, quien le da un gran gozo al Padre. Sigamos ahora leyendo la siguiente porción del versículo 18. Pondré mi espíritu sobre Él. Hay que recordar que el Señor Jesucristo es Dios mismo. Pero como hombre, Él necesita la potencia del Espíritu Santo. Cuando es bautizado Jesús en el río Jordán por Juan, es llevado con el poder del Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Entonces, Señor Jesucristo tenía que tener todo el Espíritu de Dios en él para llevar a cabo su misión. Y sí, como dice la palabra santa de Dios, Juan el Bautista, cuando era apenas un embrión, estaba lleno del Espíritu de Dios, pues cuánto no más nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo de los Hechos, dice lo siguiente. Hechos 10, 38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Entonces, este Hijo amado de nuestro Señor Jesucristo, el elegido, es también lleno del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Nuevamente regresamos al versículo 18 y dice, y proclamará, todo esto es parte de la profecía de Isaías, capítulo 42, y proclamará justicia a las naciones, a los gentiles. Y esto es algo que los judíos habían olvidado por completo. Ellos estaban esperando a un Mesías militar, a un Mesías político. Estaban esperando un Mesías que iba a destruir el poder romano y más adelante hacer un imperio en todo el mundo. No sospechaban ni por un instante que Dios iba a mandar a su siervo para vivir una vida como siervo y cambiar el corazón de la gente, de su maldad a el Padre, convertirlo a Dios. Y de esta manera Dios perdonar los pecados de la gente y darles un corazón nuevo, un corazón sensible al Padre. Entonces, no tenían idea de que Jesucristo venía también para proclamar justicia a las naciones, a los gentiles. Y cuando el Evangelio se empezó a expandir, poco después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio se empezó a expandir de Jerusalén a Samaria, a Judea, después a Samaria y después hacia los confines del Imperio Romano. Y Pablo, el gran apóstol de los gentiles, fue enviado por Dios hacia las naciones paganas, puesto que Pedro había sido enviado por Dios al pueblo judío. Y cuando Pablo fue y predicó el Evangelio a los gentiles, ¿qué pasó? Leamos ahora en el libro de los Hechos 22, versos 21 y 22, que Pablo está aquí hablando de que él es enviado a los gentiles. Dice así, pero el Señor me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, a las naciones. Y la multitud, que era judía, escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Ahí empezaron a hacer un gran alboroto, una gran molestia les invadió y querían matar a Pablo. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Y empezaron a aventar polvo hacia sus cabezas y a desgarrarse sus vestidos. Entonces, para los judíos era inconcebible que Dios llamara a los gentiles también a disfrutar de este reino que Jesús inauguró. Y que esperaban que fuese militar y político, y no fue así. Fue un reino de gracia, es un reino de gracia, de misericordia, de perdón. Sigamos leyendo. En versículos 19 y 20 dice lo siguiente, no peleará ni gritará. El Señor Jesús, cuando
se enfrentaba ante los líderes religiosos que querían destruirlo, le daba la vuelta, no peleaba y no voceaba, no gritaba, ni levantará su voz en público. Él fue siempre discreto, él siempre hablaba con tranquilidad. Cuando Jesús en un momento dado está hablando con ciertas personas del Evangelio de Dios y le traen para probarlo, le traen a una mujer tomada en el mismo acto del adulterio, le dicen: los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, la ley dice que esta mujer merece la muerte, puesto que ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. Maestro, ¿tú qué opinas? ¿Qué dices? Y Jesús no contestó. Empezó a escribir en la tierra, y aquellos que querían matar a la mujer, de pronto vieron que Jesús estaba escribiendo los pecados que ellos cometían. Después Jesús levantó la vista y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde el más viejo empezaron a dejar caer las piedras y se fueron hasta el más joven. De tal manera que Jesús después volvió a levantar la vista y le preguntó a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, maestro. Yo tampoco te condeno, dijo Jesús. Vete y no peques más. Entonces Jesús, de una manera sabia y discreta, él actuaba siempre y no levantaba su voz. Sigamos leyendo. No aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila. El Señor Jesucristo, aquí en esta imagen de Isaías, dice que la caña cascada, la caña que ya está seca, la caña que ya se va a romper, Jesús no la fractura. Y la mecha que tiene poco aceite, que ya está titilando, que ya está humeando, que ya se va a apagar, Él no la termina de apagar. Esto se refiere a que a la gente despreciada y desechada, como las prostitutas, como los cobradores de impuestos, como aquellos pecadores que hacían diferentes tipos de pecados, como tú y como yo, no somos desechados de parte de Dios. Somos como una caña seca que nadie ya quiere y sin embargo Él nos toma. Somos como una mecha que se está acabando ya a punto de apagarse y que Jesús, en lugar de apagarla, la prende. Él ha venido para dar vida abundante a todos aquellos que vienen a Él, reconociendo su necesidad espiritual, reconociendo que somos pecadores y que lo necesitamos a Él, porque no podemos agradarle. Nuestras justicias mejores son como trapos de inmundicia. Por eso dice: hará que la justicia salga victoriosa. ¿Cuál justicia va a ser Jesús que salga victoriosa? ¿Va a ser el siervo de Dios que salga victoriosa? Pues veamos ahora, segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 21, que dice: Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre Él nuestros pecados, los tuyos y los míos, los pecados más horrendos, pecados de pornografía, pecados de adulterio, pecados de fraude, pecados de mentiras, pecados de blasfemias.
para declararnos justos por medio de Cristo. Ahí es donde Jesús saca adelante victoriosamente la justicia, porque Él da su vida como pago por nuestros pecados. Quien merecía estar en la cruz somos tú y yo. Pero Él, que sin pecado, que no tenía pecado alguno, Él murió por nuestros pecados para que fuéramos justos, declarados justos de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Jesús lo logró, viniendo como un rey, como un Mesías, como un Cristo, como un siervo obediente del Padre. Terminamos en el versículo 21. Y su nombre, Jesús, será la esperanza de todo el mundo. Todo el mundo puede ahora tener la esperanza de perdón de sus pecados, de vida nueva, de una regeneración del corazón, y saber que nuestro nombre se escribe en el libro de la vida del Cordero, y que no hay nada ni nadie que nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú y yo estamos enfermos, si tú y yo no tenemos el pan del día, si tú y yo estamos desnudos, si tú y yo somos despreciados de la sociedad y de la familia, en Dios tenemos el tesoro más grande. Jesús a eso vino, a darnos a conocer al Padre. Dijo Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, querido amigo que estás viendo este video, te invito a que medites en estas benditas palabras que Dios está dando. Su nombre, Jesucristo, es la esperanza tuya. Tú quizás has hecho el esfuerzo de obedecer a Dios, el esfuerzo de amar a Dios, el esfuerzo de portarte bien, hacer bien las cosas, dejar a un lado la maldad, el pecado, y no has podido. Pero Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Y si vienes a Dios y le pides que Jesús tome tus pecados y te dé su justicia, la justicia de Jesús, te la dé a ti, Dios la hace. Y entonces, esta vida, no importa que andemos harapientos, no importa que andemos hambrientos, no importa que seamos señalados, tenemos a Dios, y es lo mejor. Y pronto lo veremos. Pronto veremos al Padre y nos gozaremos eternamente con Él, dándole la gloria a Él, la honra a Él, porque Él quiso enviar a su siervo muy amado para que pagara por tus pecados y mis pecados. Y eso Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que hiciera cualquier creación, desde antes de hacer el universo, antes de crear los ángeles. Dios estaba pensando en ti. Dios te conoció a ti y a mí y nos eligió en Cristo Jesús. Démosle gracias. Padre, gracias en el nombre de Jesús por haber perdonado todas nuestras iniquidades. Fallamos, erramos, sí,
pero tenemos un abogado maravilloso delante de ti, intercediendo por nosotros. Gracias te damos. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón y rendirnos a ti para servirte, muy agradecidos por todo tu amor y por el gran perdón y el costo que significó ese gran perdón, la muerte de nuestro bendito Señor Jesucristo, quien no lo merecía. Gracias te damos. Amén. Cordialmente te invito a que nos acompañes los martes a las 6 de la tarde en el día de oración en Facebook Live. Por favor, escribe tus peticiones de oración, con gusto lo haremos. También te recordamos nuestros horarios. Los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche estamos pasando estos videos de estudio del Evangelio de Mateo. Y bueno, estamos en Facebook y estamos en YouTube. Suscríbete si no lo has hecho, compártelo, muy importante, y ve los videos anteriores. Que Dios te bendiga.